Recuerden que están en sintonía de los 91.1 de Radio San Borja en su programa Salud para Todos, todos los sábados a las 7 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a su programa Salud para Todos. Y vamos, hoy sábado 17 de mayo, es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Bueno, estamos acompañados nosotros a esta hora, 7:04 de la mañana, del doctor Javier Guamaní Melgar, neurólogo. Bienvenido, doctor. Buen día, Marta. A ti. Buenos días. Radio Escuchas. Buenos días. Nosotros vamos a hablar con el doctor Javier Guamaní sobre cómo se puede combatir la migraña. 7:06 de la mañana. Doctor Javier Guamaní, cuéntenos, la migraña. ¿Qué es la migraña? Bueno, Marta, la migraña es un trastorno neurológico frecuente, neurovascular, quiere decir que compromete nervios y arterias. Es una cefalea muy frecuente en nuestro medio, el cual amerita ser estudiado, evaluado y descartar otras posibilidades. ¿Por qué decimos, nosotros constantemente o decimos estamos estresados o decimos tenemos migraña? ¿Esta es una enfermedad de moda? ¿Qué pasa, doctor? Bueno, la migraña es una enfermedad en la cual se caracteriza por un dolor de cabeza fuerte en una escala de 0 a 10, hablamos de 6, 7, 8, en la mayoría de casos unilateral, pulsátil, que se acompaña muchas veces de síntomas neurológicos como fotofobia, es decir, intolerancia a la luz, intolerancia al ruido. Podemos ver centelleos, escotomas, náuseas, vómitos, y que tiene una frecuencia dura de 4 a 72 horas. Es paroxístico, es decir, se repite y suele empezar antes de los 40 años, aproximadamente a los 7 o 15 años se produce más o menos. ¿Y por qué llegamos a tener migraña, doctor? ¿Todos podemos llegar a tener migraña? Sí, la migraña tiene un componente genético, ¿no? Se menciona que si tenemos a un papá, un familiar migrañoso, hay probabilidades de un 40% de tener migraña, hasta un 50%. Y el otro 50% puede aparecer sin ningún antecedente genético. Por el estilo de vida, digamos. Bueno, hay muchas comidas, ¿no? Bebidas que se relacionan mucho con desencadenantes de migraña. En sí, la fisiopatología, el origen de la migraña hasta ahora no se ha podido descubrir al 100%. Sabemos que la migraña produce una dilatación de la arteria y esta arteria, como sabemos, está recubierta por nervios pequeños. Al esta arteria dilatarse, elonga, estira a estos nervios pequeños y produce una inflamación, un dolor. ¿Podemos prevenir la migraña, doctor, o no? Sí, la migraña se puede prevenir tomando, primeramente, diagnosticarlo, confirmar que es migraña. Un dolor de cabeza es un síntoma neurológico que debe investigarse. Claro, debemos preocuparnos si este dolor de cabeza es intenso, es un dolor que lo hemos tenido por primera vez en nuestra vida, le llamamos el dolor más insoportable, que aumenta con el transcurso de las horas y se relaciona con un problema neurológico. Es indispensable ir al médico. Pero si nosotros tenemos dolores de cabeza recurrentes, digamos al mes 2 veces durante unos 3, 4 años, muy probable que esto sea migraña. Pero si aparece un dolor agudo en una persona que no tiene antecedentes de dolor de cabeza, es imperioso ir al médico y ver frente a qué estamos. Una vez diagnosticada la migraña, doctor,
¿Cuál es el tratamiento que hay que seguir? Sí, la migraña es hasta cierto modo incapacitante, ¿no? Es una alta... los niños no van al colegio por el dolor, las personas con migraña faltan a su trabajo, el trabajo no se puede desarrollar al 100%. Es importante tratar la migraña de manera preventiva, es decir, diagnosticamos la migraña y vemos si esta migraña es crónica, es decir, de 2 a 3 veces por semana durante unos 3 meses a 15 días, o es un dolor muy espaciado, por ejemplo, un dolor de cabeza cada mes, cada 40 días, en el cual el tratamiento es diferente. En la migraña incapacitante es la migraña recurrente, en la cual debe ser tratada, y ahora tenemos muchos medicamentos a nuestro alcance para poder prevenir y tratar la migraña. ¿Se puede tratar, pero se cura, doctor, la migraña? La migraña es un dolor de cabeza que nos va a acompañar durante casi toda nuestra vida. Se refiere que la mayoría de personas, más que todo mujeres, porque es una proporción de aproximadamente 2 a 1, es decir, por cada 2 mujeres hay un hombre. Generalmente cuando llega la menopausa en las mujeres se retira la migraña. A veces no, a veces nos acompaña toda la vida, pero no es por qué asustarse, no nos va a quitar nada en la vida. Es decir, una persona, a una niña que se diagnostica migraña, por ejemplo, a los 14, 15 años, va a tener una vida completamente normal, es decir, va a embarazarse, va a tener hijos normales, va a hacer su carrera, y va a ser de una manera normal, no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Desde qué edades puede tener un niño migrañas? Sí, eso es cierto. Bueno, hemos visto niños de 7 años, de 6 años con migraña, lógicamente confirmando la migraña mediante estudios y la clínica y hablando con los padres. En los niños es un poco más complicado en cuestión de medicamentos. Generalmente, hablando con la madre, orientándola qué comidas no debe comer, ayuda bastante, cambiando un poco su nivel de vida y dándole apoyo médico oportuno, se lleva muy bien este problema. 7:18 de la mañana, aló, buenos días. Mi nombre es Cecilia Olivo. Señora Cecilia, por favor, ¿puede bajar el volumen de su radio para poderla escuchar mejor? Sí, así. Señorita, lo que pasa es que tengo un dolor en la parte de la mollera, pues dicen que es mollera, en la partecita de la frente, de la cabeza, y me quema mucho. No sé si sería migraña o es parte de que me da la sinusitis. Ya, señora Cecilia, no se vaya. Aquí el doctor le va a hacer algunas preguntas, el doctor Guamaní. Ya, Cecilia, ¿cómo estás? El dolor de cabeza que tienes, ¿es en cualquier momento o es más que todo cuando estás tensa, preocupada, estresada? Es decir, cuando estás tranquila, feliz, ¿el dolor se aleja o disminuye mucho? En cualquier momento. Y siento que me quema bastante. Ya. El dolor de cabeza en una escala de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 un dolor insoportable, ¿cuánto le pondría, Cecilia? 8. Tengo que estar tomando pastillas para que me calme. Ya. Ese dolor de cabeza, ¿desde cuándo lo sientes y con qué frecuencia, por favor? Sí, con frecuencia. A veces que se me pasa, pero luego vuelve, a los días vuelve a dolerme. ¿Aproximadamente a la semana cuántas veces o al mes cuántas veces te da el dolor de cabeza? Parte de donde dicen que es la mollera, me quema bastante. Ya. Bien, Cecilia, mire, deje sus datos, nosotros la invitamos a... ¿En qué CISOL trabaja, doctor? Trabajamos en el de Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho. Usted puede acercarse al CISOL de Villa El Salvador o San Juan del Lurigancho.
el doctor, aquí vamos a tomarnos nosotros la libertad y a invitarla de parte del doctor Javier Guamaní para que él le haga un examen, ¿no? Una consulta para que usted, si es que tiene migraña, pueda iniciar su tratamiento cuanto antes, señora Cecilia. De esta manera nosotros premiamos su sintonía. Usted recuerde que está en sintonía de los 91.1 de Radio San Borja en su programa Salud para Todos. Doctor, ¿qué comidas tenemos que evitar? Claro, una consulta frecuente es qué cosa debemos evitar, qué comer. Y las personas que tienen migraña deben evitar los chocolates. El chocolate tiene una sustancia que se llama tiramina, que es un promigrañoso, más que todo el chocolate oscuro. Otro que debemos evitar son las bebidas negras, las colas, ¿no? Otras bebidas, otra comida, por ejemplo, los quesos, algunos lácteos, el sillao. ¿Qué exámenes son los que tienen que hacer una vez diagnosticada la migraña? Generalmente el examen es clínico, una buena evaluación neurológica, una anamnesis, hablar con el paciente, hablar con si son niños, hablar con los papás, cómo se desencadena el dolor. En base a eso, si es un dolor que se origina, que es primero, y es intenso, puede ser necesario en algunas ocasiones una tomografía que nos permite descartar otras posibilidades. Bien, nos dicen por interno, ¿puedo manejar si estoy con migraña? Bueno, el dolor de cabeza en algunos casos es incapacitante. Si el dolor de cabeza ha empezado en una persona que tiene migraña, se recomienda no conducir o tener las precauciones del caso. Si esta persona ya fue diagnosticada de migraña, es bueno que lleve consigo un analgésico. Hay muchos en el mercado. Esto le puede ayudar en unos tomas analgésico, en unos 10, 15 minutos, baja el dolor. Bien, damos las gracias por su participación al neurólogo Javier Guamaní Melgar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Por eso estamos acompañados a esta hora de la mañana, 7:40, del doctor Bristán Maraza. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Pero, ¿qué es la hipertensión arterial, doctor? La hipertensión arterial es la enfermedad por la cual se sube la presión, que es la presión en la sangre. La presión en las arterias se puede medir, ¿no? La sangre ejerce una tensión en las arterias por el flujo, ¿no? Y por el bombeo cardíaco. Entonces esta se puede medir con un tensiómetro y la medida debe ser normal, 120/80 para todas las personas, ¿no? 120/80 es lo normal, recuérdelo, ¿no? 120/80. No, sin embargo, existe una medida que está entre 120/80 y por debajo de 140 que se llama prehipertensión, que está todavía no es hipertenso, pero está muy propenso a ser hipertenso. Y de 140/90 para arriba o igual es hipertensión arterial. Esas medidas salen de la toma con el tensiómetro en el brazo, ¿no? ¿Y cuál es el brazo adecuado? Porque todo el mundo me pregunta si el izquierdo o el derecho, y no sé por qué la gente piensa que el izquierdo es el más adecuado porque está cerca del corazón. Son mitos antiguos, pero lo que sí nosotros los cardiólogos sabemos que el brazo adecuado es en el brazo que a usted le encuentra en la presión más alta, que es indistinto, a veces el brazo derecho, a veces el brazo izquierdo, o a veces es en ambos brazos la misma presión, pero si a usted le encontraron una presión en el brazo derecho, ese es el brazo en el que siempre se debe medir la presión. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Esta enfermedad, nosotros los cardiólogos la llamamos asesino silencioso. ¿Por qué? Asesino silencioso. Así se conoce a la hipertensión arterial. ¿No? Es en forma mundial, todos los libros lo ponen así, porque esta enfermedad no da síntomas. El 70% de los pacientes no tienen ningún síntoma absoluto, solamente se dan cuenta porque ocasionalmente le midieron la presión, ya sea para una operación o porque tenían que hacer algún trámite de seguros y le encuentran la
la presión alta, qué sé yo, pero el 30% solo son los que tienen síntomas, son muy pocos, ¿no? El 30%, y este 30%, los síntomas más importantes que presentan y frecuentes es el dolor de cabeza, como lo escuchaba hablar a mi colega, ¿no? La cefalea es el primer síntoma más frecuente. El que le sigue son los zumbidos en oídos, ¿no? Entonces mucho paciente viene solamente por eso, y es la presión. Otro síntoma es los mareos, ¿no? Los mareos, el zumbido, el dolor de cabeza. Los escotomas, que son esas lucecitas que vemos en el aire cuando a veces hacemos un esfuerzo, nos ponemos tensos. Eso es también ese síntoma frecuente. El insomnio es otro síntoma frecuente de hipertensión. Esos son los síntomas más frecuentes de la presión alta. Por cada kilo que uno sube la presión arterial, eso es importante, ¿no? Hay factores que también suben la presión, como es la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el tener el colesterol, triglicéridos altos, el exceso de consumo de sal, son factores que hacen que uno tenga la presión alta. Entonces hay que evaluar al paciente en forma conjunta, buscar cuáles son los factores que están predisponiendo, que están empeorando la hipertensión, porque a veces nacemos con este gen de la hipertensión, también es hereditario, con mucha más razón, pero no hay que aumentarle más cosas si uno ya tiene ese gen, ¿no? Entonces, como comentaba en otra entrevista, la hipertensión es fácil de diagnosticar, ¿no? También es fácil de tratar, pero el tratamiento, pues, de cada paciente es personalizado, como ahora nosotros hablamos en los cardiólogos de Latinoamérica. Cada paciente es un mundo, es personalizado, no es un solo medicamento para todos. Claro, ¿no? Entonces no se pueden automedicar ni nada. Si le hizo bien a su amiga esa pastilla, a usted no le va a hacer lo mismo, no va a tener el mismo efecto. Así es, es personalizado, ¿no? Y lo importante también es insistir en los cambios de estilo de vida, que es prácticamente otra parte del tratamiento. ¿Qué significa eso? Mantener un peso adecuado, una dieta sana, baja en sal, baja en grasas, rica en verduras, frutas, ¿no? Ensaladas, eso es importante, ¿no? Entonces hacerse un chequeo médico, como lo que estamos haciendo ahora, donde le tengan que medir la presión, medirle el colesterol, los triglicéridos y sobre todo la glucosa, porque nos hemos dado cuenta de que el 80% de los diabéticos son hipertensos. ¿Con qué frecuencia una persona tiene que ir a hacerse un chequeo médico o un control de presión, doctor? Si una persona es mayor de 40 años, debe hacerlo 3 veces al año, por lo menos, 2 a 3 veces al año. Si uno es hipertenso, debe hacerlo mensualmente, ir a su médico para ver cómo está su tratamiento, si es necesario hacerle otros exámenes auxiliares como es una ecocardiografía, un mapa, un Holter, porque esta hipertensión siempre se haya acompañada de otras complicaciones como son las arritmias. Bien, doctor, ¿podemos prevenir entonces la hipertensión arterial? Por supuesto, este es un factor de riesgo que se puede prevenir, que se puede cambiar. La hipertensión, si bien es una enfermedad que no tiene cura, pero se controla tomando medicamentos de por vida. Y ahí es la importancia de que el paciente, esto no se logra con una consulta, se logra con 2, 3, hasta una cuarta consulta para conseguir el medicamento adecuado para usted. Bien, agradecemos la participación del cardiólogo Bristán Maraza, 7:58 de la mañana. Gracias por su sintonía y con nosotros hasta la próxima semana.